Esteban Paulón es diputado del bloque Provincias Unidas y es uno de los denunciantes del jefe de gabinete Manuel Adorni, que se ha convertido en el funcionario de más alto rango del gabinete de Milei que queda formalmente imputado por la justicia, porque está imputado. Desde el viernes sí, así es. Sí, porque en las medidas de prueba que fue pidiendo la Fiscalía y el juzgado aparece la Pero imputación. digo, la causa es contra él. La causa es, me causa gracia porque el escrito es denunciado Manuel Adorni y denunciante Esteban Paulón. Y digo, bueno, ahí quedé pegado ahí con todos los dedos marcados, pero era la idea de plantear una aclaración. Vos pensás, Rolo, que esto empieza con el viaje de la mujer de Adorni en el avión presidencial a Nueva York. Algo que parecía una anécdota, una pavada. Es la punta del ovillo, aparece el martes, el lunes a la noche, Pañi habla de este viaje misterioso a Punta del Este. El martes, él mismo se mete en el pasaje en primera clase de $5.500. Ahí con el detalle que cuando se conoce lo del viaje a Punta del Este, que había sido el 20 de febrero, el 9 de marzo emiten la factura. Es lo que vos decías recién, ¿no? Queriendo tapar, generaron una prueba en su contra por el delito de dádivas. Sí, y aparte después también todo lo que fueron las declaraciones, lo del viernes, bochornoso, la secretaria de la empresa de Alfa Centaurus, recibiendo amenazas mientras estaba declarando. Le suena el teléfono. Bueno, amenazas. Mensajes y después llamados. A lo mejor era un mensaje de estimularla, que fuera valiente, decís vos. Amenazas. Me parece que Grandío no le estaba llamando mal. Le mandaba saludos, un cariño. Puede ser. Esteban, ¿el jefe de gabinete no tiene que ir a dar explicaciones en estos días? 29 de abril y mañana a las 9 de la mañana vence el plazo de presentación de las preguntas. Hay 48 horas para formularlas. Sí, va a ir y todo. Bueno, yo creo... levantan apuestas a ver si... Pongo la ¿Ya duda, están haciendo apuestas? Yo quiero poner la duda sobre si llega o Claro. no llega. En esta actuación o sobreactuación de normalidad impostada... Pero Milei se lo pone Bueno, Milei lo abrazó esta semana. Arrancó con la conferencia de a prensa. Esper también lo abrazaron, ¿eh? Sí, pero menos, ¿no? Bueno, En los anuncios oficiales, lo llevó a los actos. Bueno, Esper estuvo en el anuncio de la reforma del Código Penal, en un establecimiento penitenciario del conurbano bonaerense, en segunda fila. Después lo intentaron tapar. Yo lo que creo es que hay una idea del gobierno de fugar hacia adelante y de plantear absoluta normalidad. Y esto es, el miércoles en la conferencia de prensa fallida, creo que le salió mal, porque aparte termina admitiendo el departamento de Caballito, que era un rumor, pero no estaba confirmado. Termina admitiendo que él está viviendo en ese departamento. Se enoja con los periodistas, ratifica que él pagó las facturas y a las 24 horas el propio piloto lo desmiente. En esa conferencia de prensa él dice, y el 29 de abril voy al Congreso, como diciendo, tengo un mes de vida. Sale atrás Milei y dice, yo lo voy a acompañar en algo inusual. No, nunca ningún presidente acompañó, ni ningún jefe de gabinete necesitó que el presidente diga que lo va a acompañar. El viernes mandan el pedido de las preguntas, porque el mecanismo del informe del jefe de gabinete es preguntas un mes antes, se responden por escrito, debieran llegar algunos días antes del 29, en general Franco llegaba el primero y las preguntas llegaban después, las respuestas llegaban después de Franco, pero en principio hay una simulación de normalidad. A mí me parece que con la imputación y temas que van a ir saliendo de las otras causas, no sé si un mes no es un plazo demasiado optimista. También hay que decir, hay que mirar en retrospectiva lo que dijeron todos los ministros que lo fueron a respaldar. La propia Karina Milei diciendo que todo era basura mediática. Mirá, ahí está imputado por la justicia. Menos mal que era basura mediática. Y aparte hay una imagen, ustedes la pasaron recién, la imagen de él subiéndose al avión es demoledor. O sea, ahí se te terminó el cuento de la casta, la sobreactuación de la austeridad. Ya no importa ni quién lo pagó, te digo. La gente ve eso y dice, este tipo es de la casta. Yo sé que puede ser, es lo que se entiende rápidamente, pero si lo mirás, puede ser más complicado lo de la esposa, porque la esposa está contratando, por lo menos por lo que está saliendo, con al menos 3 empresas que son proveedoras del Estado para hacer algo tan etéreo como humanizar empresas. Aparte con unos honorarios, por 3 jornadas a una le facturó 6 millones de pesos. La verdad que hay que humanizar empresas. No hay muchas consultoras es jodido que cobren humanizar empresas, Paulón, es jodido. Mirá que yo antes de ser diputado trabajé con empresas, hacía consultoría en diversidad e inclusión y esos montos no se pagaban ni se pagan actualmente. Pero que había que sensibilizar a hay que humanizar áreas empresas, hay que hacer coach ontológico de empresas. Y siempre de empresas que son proveedoras del Estado. Hay que humanizar, son las primeras. Habría que humanizar el gobierno. Son funcionarios de la Libertad Avanza. Claro, quizá la tiene que contratar el gobierno para ver qué hace. Digo, para los discapacitados, la situación social, ¿no? Sí, se da en un contexto... No son los montos en realidad, sino que es la metodología, esta idea de buscar el vínculo con el Estado para ver qué provecho se saca. Esta trampita, desde el año 2013
hasta el año 2013 los funcionarios públicos tenían que presentar declaración jurada y el anexo de la pareja o de las personas políticamente expuestas vinculadas no era secreto. En el año 2013 se modifica por un decreto de aquel entonces y queda ese anexo reservado que se llama ahora. Por lo tanto, el fiscal y el juez lo pueden pedir y ya lo han pedido, pero no está accesible a la opinión pública. Entonces, ¿qué hacen? Esa trampita de poner las cosas a nombre de la esposa o del marido si fuera una funcionaria. Y la verdad es que la ley es clara. Si vos estás casado y te compraste un Jeep Cherokee, va a ser 50 y 50, por más que el registro o la tarjeta azul esté a nombre de Bettina Angeletti. Pero olvídate de la guita. Suponete que fuera solo una cuestión de comunicación, ¿sí? Él podría decir, ¿saben qué? Es de mi esposa. Y está en la declaración de mi esposa. O sea, si él como vocero debería salir y hablar claro. Es lo que no pasó el miércoles, porque Exacto. él dice, no quiero interferir con la investigación judicial. No hay ninguna interferencia. No. Es decir, miren, estoy armando mi declaración jurada, aquí les adelanto. Ni siquiera mostrar papel, es decir, y estoy incluyendo este departamento, esta casa, este auto, esto va a estar en el anexo reservado de mi esposa, porque más allá de que son bienes gananciales, quisimos ponerlo a nombre de ella, eso a veces pasa, digo, pero blanqueaba todo lo que tenía, no había ningún problema. No balbucear y enojarse con los periodistas. Dice, voy a interferir con la causa judicial. No hay ninguna interferencia por asumir bienes que tiene y mostrar papeles, o ni siquiera mostrar papeles, dar los datos. Cuando uno sale a la calle con nuestras cámaras y preguntamos, hay incluso en sectores que a lo mejor simpatizaban o eran más neutros, algún grado de enojo con el gobierno a partir del escándalo de Adorni. Insisto, arrancó la semana defendiéndose mal, terminó la semana, 2 días después, imputado, ¿sí? ¿Cómo cuánto esto pega en las encuestas? Le voy a preguntar a Juan Courel, que es analista político. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, el gobierno está en el peor momento desde que asumió en cuanto a la evaluación de su gestión. No hay segmento, ¿no? Cuando uno clasifica por edad, por género, por origen social, por ubicación geográfica. En todos los segmentos es más la imagen negativa del gobierno que la positiva. Pero ya le pasó y ganó las elecciones. Le pasó, pero nunca de una manera tan sostenida. Hace 4 o 5 meses que viene cayendo por goteo, ¿sí? Hoy hay peor imagen en los votantes de Bullrich de la primera vuelta que buena imagen del gobierno, en los votantes de Bullrich. Se está desarmando algo que de una manera que no ocurrió a lo largo del resto de la gestión o de lo que viene de la gestión del gobierno. Esta placa lo que está reflejando es la torta, la foto de hoy, ¿no? La foto de hoy que muestra una imagen, como vos decías recién, muy mala, de alta negatividad, claro, de más de la mitad de la gente. Eso es enojados. Esa es gente muy enojada, ¿no? Y después la gente que lo evalúa mal también es mucha, ¿no? Digamos, también estamos hablando de que si ponemos a toda la negatividad estamos en cerca del 60%. Sí, pero lo que llama la atención es que haya un 50% de gente muy mala, o sea, que están de culo, va. Absolutamente. Uno ve que la caída es por goteo, es gradual. Yo lo atribuyo más a cuestiones económicas que a la corrupción. En todo caso, la corrupción va a influir en otros factores. Claro. Pero en todo caso le viene a poner una cuota de desconfianza a este gobierno que vino con la promesa de una mejora económica y que ni siquiera cumplió con el honestismo que tenía que ver con eliminar ¿Y a las futuro prácticas qué ve de la la gente casta. a futuro? Las expectativas también están en su peor momento, ¿no? Hubo 2 momentos en los cuales las expectativas económicas estaban malas. Estaban mal. Uno, cuando nos acercó, después de la elección de la provincia de Buenos Aires del año pasado, todos hablaban del riesgo Cuca y después empezó a empeorar después de la victoria del oficialismo, con mayoría legislativa, sin nadie enfrente, sin el fantasma de que venga ninguna oposición a deshacer lo que supuestamente el gobierno hizo, y sin embargo las expectativas económicas están en el peor momento desde que asumió Milei. Digamos que pasó del riesgo Cuca, pasamos al riesgo Milei, ¿no? Mira, con 3.0, con nuestra amiga Sheila también utilizaste, más o menos son datos que nosotros conocíamos. Hacemos los datos con ¿Cuál es la ellos, interpretación de esta?
lo que te decía antes, ¿no? Digamos, vos fijate cuál fue el como anterior negativo, piso claro. histórico. La línea verde es las expectativas económicas respecto del futuro. El anterior punto más bajo había sido en septiembre del año pasado, después de la elección bonaerense, lo que muchos analizaban como el riesgo Cuca que hizo que después a Milei le fuera bien en la elección de octubre. Bueno, ahora ese argumento, esa excusa se cae de Maduro porque digamos, hubo una victoria contundente, no tiene nada enfrente para tomar decisiones el gobierno y sin embargo también viene cayendo sistemáticamente de fin del año pasado. ¿Qué puede pasar? O en realidad, detrás de esto hay una serie de razones por las cuales, imagino que es variada, por las cuales se deteriora la imagen. ¿Qué debería hacer el gobierno? Y si puede hacer el gobierno, no sé si con respecto de la corrupción puede resolver algo y cuánto pesa ahí para volver, digamos, el problema a valores económico es que es vivencial, es experiencial. A vos te pueden hablar de corrupción, te pueden hablar de inseguridad, IPF. te pueden hablar de IPF, de quiénes, de muchas cosas te pueden hablar. Lo que no te pueden contar es cómo está tu bolsillo. Y ahí también los datos son contundentes. El 65% de la gente dice que está peor que hace un año. Y si uno dice, bueno, hace un año ya estaba Milei, si le preguntás respecto a cuando estaba Massa, hay un 55% de la gente que dice que estaba mejor. Digo, con Massa estaba mejor. Solamente un 20%, un 25% de la gente dice que está mejor ahora que cuando Massa era ministro de Economía. Y eso que había o sea, que tiene 180% de inflación, ¿no? para crecer la negativa. Y bueno, pues, no soy economista, pero si uno ve los motivos, bueno, se cae la industria, cae la cantidad de empresas, cae el empleo, cae Si hoy fuera el salario balotaje, real, ¿qué cae pasaría? la jubilación. Hoy, si fuera el balotaje, ganaría Massa, lo tenemos medido. Todos los meses medimos eso. O sea, de 2-3 meses que nos está dando que Massa ganaría el balotaje frente a Milei. Igual no va a suceder, pero digo, bueno, no va. lo que también tenemos es un escenario en donde contrafáctico, pero- también hace varios meses Habla del deterioro de Milei. pero absolutamente. Donde hace varios meses tenemos una caída en la intención de voto general de la Libertad Avanza y un crecimiento del peronismo. ¿Qué quiere decir? Que es casi inimaginable una elección que no sea de segunda vuelta entre Milei y un candidato peronista. Y frente a ese escenario, si uno repite la experiencia del 2023, Milei no sale favorecido. Es decir, y la pregunta que cabe ahora, Bueno, ¿no? Que porque hacía Hernán ahora recién. la muy mala es lo que le pesa. Pero, Lo que haría ¿cómo que sale de voten a esto? cualquiera. Necesita buenas noticias económicas. Ahora tiene el problema de la sábana corta, ¿no? Tiene el doble frente de la inflación y el estancamiento. Menem, que es un espejo en el que Milei se suele mirar, para esta altura de su gobierno, la inflación la tenía totalmente domada. Por abajo del punto. Y venía de una hiperinflación. Claro. Y ya estaba en un proceso de crecimiento de 2 dígitos. Y así fue la elección del 95. Digamos, cuando viene el tequila estaba muy fortalecido Menem. Y la gestión económica y la gente venía a resultados. Está bastante comprobado en comportamiento político. La gente puede bancar ajustes por un tiempo. Pero en algún momento tiene Claro. que venir el beneficio. Esteban, quiero volver un poco al proceso Adorni. ¿Está marchando a una velocidad diferente que la causa Libra, en la cual vos te involucraste bastante? Sí, la verdad que sí. Libra le dieron un año de gracia a Milei, ¿no? Pasaron las elecciones, se demoraron los peritajes, algunos peritajes estaban hechos y los resultados se conocieron posterior a las elecciones. Hay una velocidad totalmente diferente. En este caso, el fiscal Policita, que es el fiscal que lleva la causa, es un fiscal que en general es bastante proactivo y ha pedido medidas muy rápidamente. Sí, y después de todas las críticas que hay que llovieron sobre Tayano, hay que ver quién manda al freezer una causa Bueno, contra también, un jefe ¿no? de gabinete. Lo que pasa es que esta es muy explícita y creo Muy que... evidente, además. Muy evidente. Él creo constituyó que... la prueba en su contra. Sí, claro. Y aparte, complementando lo que decía recién Juan, entiendo que la economía siempre manda y esa experiencia cotidiana es lo que define muchas veces la imagen en relación al gobierno. Ahora, cuando el tipo que ponía la cara para pedirte el ajuste y te decía que los discapacitados que cobran una pensión de 200 lucas sacaban pensiones trucha con radiografías de perro. Todo eso dijo Adorno. Claro, Digo, sabiendo que era está falso, grabado. además. Que había que achicar las comitivas presidenciales porque no sé quién se traía los diarios de no sé dónde. Esa misma persona es la que después hace uso del privilegio de estar en el Estado para viajar en aviones que paga otro, para darle contratos a su esposa y para que le aparezcan una cantidad y además de bienes. empieza como a haber una sin lo especie... duda martilla sobre el otro, ¿no? Sí, Empieza es a una ver como especie un de- hojaldre de quilombo, porque empieza con la Exactamente. pavada del si llevó la Sí, esposa total. a Estados Unidos, a la Quinta Avenida, al hotel. Después el vuelo a Punta del Este y ahora hay que mirar, ¿investigarán los contratos de la esposa también? Sí, claro, ya está pidiendo O sea, ¿está en la todas esas causa? medidas. Sí, está en la causa. Está en la causa porque la causa había dos
denuncias puntualmente. Una que es la que hicimos con los diputados Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, que la tiene el juez Lijo con el fiscal Policita, y había otra que inició la diputada Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito, que lo tenía en otro fuero Servini de Cubría, en otro tribunal. Se unificaron. Se unificaron las causas en la del Lijo, que es la que primero arrancó y avanzó, y ahora se están juntando todos los elementos. Aparecieron la semana pasada registros de las expensas del country de Indiocuá. Aparecen hoy todos estos contratos, que obviamente es una empresa contratista de YPF y ella le factura a la empresa, pero no hay que ser muy pillo para darse cuenta que claramente una empresa que le factura 140 millones de dólares al año Es que esa a era la YPF, matriz de un caso de corrupción emblemático en la Argentina, que fue el caso de IBM Banco Nación, donde aparecía una consultora Exactamente. facturando para después distribuir la plata y el negra. vínculo con Grandío, que, mira, yo el otro día buscando material sobre el tema Adorni, me encontré de casualidad con un decreto del 19 de enero del 2024. Un decreto que le llega a Adorni como recientemente designado subsecretario para la vocería presidencial. En ese momento era subsecretario y después fue elevado a ministro. ¿Qué decía ese decreto? Era la notificación formal de las incompatibilidades por la ley de ética pública. Punto 3, regalos y viajes. Así se llama el punto. Punto 3, regalos y viajes. Y específicamente dice que los funcionarios no pueden recibir, no podemos recibir regalos ni presentes en especies o en viajes de empresas, consultores, etcétera, que puedan tener un beneficio de las áreas. Claro. Y él, en su rol de subsecretario para la vocería, y rápidamente pasó a secretario de comunicación del gobierno y después con rango de ministro, tenía a su cargo los contratos en la TV pública. Por eso también el ¿Pensaron que nadie viernes, se iba a dar cuenta? Claro. yo creo que es la No, sensación bueno, con el de caso de impunidad, YPF, de YPF es similar, lo decías vos al inicio del programa. Adorni es director de YPF. ¿no? Claro. ¿Cobra? Sí, se En- supone se que supone no, a y yo Adorno. creo que no, pero es inchequeable porque la verdad está en un acta de directorio donde él renuncia. La verdad que estaría bueno que la muestre. También. Pero suponemos Pero si no cobra, que no le debe- cierra el blanco. Bueno, Francos dijo que mientras él era director y jefe de gabinete no cobraba, pero después empezó a cobrar cuando dejó de ser jefe de gabinete. Suponemos que Adorni lo mismo. Ahora, el contrato con la esposa, eso sí es incompatible. Porque que cobre o no cobre, uno podría decir, bueno, que no cobre no significa que pueda aprobar un contrato de esas No, características. totalmente. Hay una incompatibilidad directa. Aparte, digamos, hay un decreto de la época de Macri sobre el tema del nepotismo, decreto que se modificó en este gobierno para que Karina Milei pudiera ser nombrada secretaria general de la presidencia. El problema, Rolo, es que es un gobierno que sobreactuó, lucha contra la casta, austeridad. ¿Te acuerdas? Se decía que no iba a haber más autos con chofer, después resulta que vemos fotos de personas de servicio de ¿Y los Adorni. viajes del presidente? Bueno, los viajes del presidente. Al inicio de la gestión, inventando una factura, esa factura, cuando Milei viaja con la hermana, con Karina, con la secretaria general de la presidencia, a ver a Fátima Flores a Mar del Plata, y se arma un escándalo de cómo se había pagado ese viaje, aparece misteriosamente una factura supuestamente pagada por Karina con la suya, por un viaje en aerolíneas, donde suben la foto que iban en turista en el viaje aerolínea, toda una sobreactuación que obviamente cuando tenés la imagen de Adorni subiéndose al avión privado, una camioneta Se de acaba. 35, solo la camioneta $35.000, a nombre de la esposa, ¿no? Y bueno, obviamente ahora aparecen los otros bienes, la verdad que no hay manera de sostener ese relato en un momento donde la economía no está dando las respuestas, como bien lo decía recién Juan, y con cosas insólitas como esta idea de pensar que le podés decir a la sociedad argentina en este nivel de ajuste que deslomarse es irte una semana a un hotel 7 estrellas en Nueva York. Y una cosita, se quedó 2 días de vacaciones aparte, explotó el quilombo, hizo la declaración, volvió el sábado. Estaba meditando. El Argentina Week terminó el jueves y él volvió el sábado a Argentina. Estaba o sea, se quedó deslomado, paseando y dijo, viejo. ya que está pagado, costo marginal. Chicos, gracias por venir. Gracias.